El 30 de junio llegó un mensaje sobre la muerte inexplicable de una persona que personalmente comandaba el bloqueo del estrecho de Hormuz. De una de las personas más influyentes en el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. La versión oficial es un accidente automovilístico. Explicaré por qué es difícil, incluso imposible, creer en eso. Pero en este contexto, el enfrentamiento de los grupos kurdos de las fuerzas del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica dentro de Irán, naturalmente puestos de control alrededor de Teherán y señales de que el régimen está perdiendo el control sobre su propio país. Paralelamente, Irán hoy rechazó públicamente cualquier negociación con Estados Unidos, e Israel declaró que está listo para reanudar los bombardeos por su cuenta. Pero hoy quiero contarles algo más. Una historia que todos conocen y pocos conocen, todos en términos generales y pocos en detalle, sobre cómo un pueblo vivió en la diáspora durante 2000 años. Dependiendo, en general, de la buena voluntad ajena, sobre cómo, de las cenizas de 6 millones de muertos, surgió un Estado que, desde el primer día, esto no es una forma de expresión, desde el primer día de su existencia, comenzó a luchar por el derecho simplemente a vivir. Y sobre por qué hoy, por primera vez en muchas décadas, Israel tiene una oportunidad real de cambiar la situación de una vez por todas. Pero los detalles un poco más adelante. En este video, la historia de 2000 años de dispersión, el Holocausto, el nacimiento de Israel. 70 años. Terror incesante y una guerra informativa financiada con dinero del petróleo, por supuesto. ¿Y por qué la juventud occidental cree en lo que cree? Eso deja atónitos a todos los israelíes. El 7 de octubre como el momento en que cayó la máscara. La noticia principal de hoy es la misteriosa muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria responsable del bloqueo de Hormuz. Inestabilidad interna en Irán, enfrentamientos, puestos de control, pánico del régimen. Y el error de Irán con el plazo político interno de Estados Unidos. ¿Y por qué ese error cambia todo el juego? Y al final, una conversación con el general de brigada Amir Habibi, fundador de la IDSF, sobre dónde nos encontramos hoy. ¿Y por qué no se puede dejar pasar este momento histórico? Así que, 2000 años. Lo llamé la historia de la vulnerabilidad. Para entender el día de hoy, es necesario comprender de dónde viene todo esto. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió sin su propia tierra. Es decir, disperso por todo el mundo, completamente dependiente de cómo lo traten los pueblos entre los que se encuentra. Poco a poco, se formaron dos ramas separadas con diferentes idiomas, culturas y destinos. Los ashkenazíes son judíos de Europa Central y del Este, que hablaban yidis y crearon una cultura riquísima en condiciones de constante presión, pogromos, restricciones y guetos. Y los sefardíes son judíos de los países árabes y de la península ibérica, que hablaban ladino, integrados en un contexto cultural completamente diferente, pero igualmente privados de su propio estado y de su propia protección. Dos grupos de un mismo pueblo, dos mundos, una vulnerabilidad común. Esa vulnerabilidad quedó expuesta con una aterradora plenitud a mediados del siglo XX. La Alemania nazi tomó una decisión, cínica a sus propios ojos, su pragmatismo. Había que eliminar a los judíos y redistribuir sus bienes en favor de los alemanes. Bueno, el Partido Obrero Socialista Alemán empezó a actuar. Al principio intentaron vender a los judíos a otros países. Nadie los compró. Intentaron expulsarlos, nadie los aceptó. Y entonces el régimen llegó a una conclusión monstruosa: si nadie los quiere, los destruiremos. Como resultado del Holocausto, murieron alrededor de 6 millones de judíos, un tercio de toda la población judía del planeta en ese momento. No fue solo una catástrofe, fue una prueba de que la existencia sin un estado propio para todo un pueblo significa vivir completamente a merced de otros. ¿De extraños? Precisamente de esta conciencia surgió la principal conclusión política de la época. Se necesita tierra. Se necesita un lugar al que los judíos puedan llegar y llamar suyo, no por la gracia de alguien, sino por derecho propio. La comunidad internacional, a través de la Liga de las Naciones, llegó a entender que tal lugar debía ser asignado. Después de largas discusiones, se tomó la decisión a favor de la tierra de Israel. Allí,
a donde los judíos aspiraron durante esos mismos 2000 años, donde rezaban. ¿Por qué rezaban? Por el regreso, cada uno, cada año al menos, y los judíos religiosos cada día, Bashana Haba, Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. En el momento de tomar esta decisión, allí vivía una población mixta, vivían judíos, árabes y cristianos. Árabe se refiere tanto a musulmanes como a drusos, a cualquiera. Además, la presencia judía ya era significativa, aunque no constituía la mayoría. Gran Bretaña recibió el mandato de organizar un Estado judío en la Liga de las Naciones. El Lord Balfour escribió una declaración que se convirtió en la base política de todo lo que siguió. Pero la realidad del periodo del mandato fue diferente. Gran Bretaña prometía una cosa en palabras, pero en la práctica hacía todo lo posible para impedir la emigración judía. Los barcos con sobrevivientes de los campos nazis eran enviados de regreso. Personas que sobrevivieron al Holocausto y pensaron que habían encontrado un camino hacia la vida, morían frente a las costas a las que no se les permitía llegar. Esta es probablemente una de las páginas más importantes, una de las más amargas de esta historia. Yo lo diría así, ¿sí? Les voy a decir algo muy concreto e interesante. Los detalles, un poco más adelante. En 1948 se fundó el Estado de Israel, y ese mismo día fue atacado por varios ejércitos al mismo tiempo. Nadie ayudó. Pero a quienes querían destruir a Israel en las primeras horas de su existencia, alguien les ayudó muy activamente con armas, dinero y gente. Y este esquema funcionaba bajo la misma lógica, hasta el día de hoy. Dinero, armas, gente. En mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Literalmente ese mismo día. Ataques de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano. Los ejércitos de 5 países entraron desde diferentes lados con un solo objetivo: destruir el país antes de que pudiera ponerse de pie. Quienes atacaban recibían armas, dinero y apoyo político, incluyendo al principio de la Unión Soviética, luego de los monarcas árabes y después de Irán. Israel sobrevivió, pero esa fue solo la primera guerra. Luego, 1956, la crisis de Suez, 1967. La Guerra de los 6 días. Egipto, Jordania y Siria nuevamente se preparaban para destruir a Israel y nuevamente recibieron una respuesta militar en 6 días. Luego, en 1973, la Guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria atacaron en el día más sagrado del calendario judío, cuando todo el país ayunaba y rezaba y casi rompieron las defensas. Líbano 1982. Líbano 2006. Gaza, una y otra vez, 2008, 2012, 2014, 2021. Pero entre las grandes guerras, y esto es algo de lo que rara vez se habla abiertamente, no hubo ni un solo año tranquilo, ni un solo mes tranquilo. Yo diría incluso que ni una sola semana tranquila. Ninguna. Imagínate, vas en el autobús camino al trabajo en Jerusalén, un día normal, una ruta normal, y de repente una explosión. Un hombre con un cinturón de Shahid se hizo explotar en el baño, en el centro del autobús. Murieron 23 personas. 90, año 1996, ruta número 18. No es el único caso. Eso fue algo que se repetía y se repetía y se repetía. Mercados, cafeterías, discotecas, pizzerías, autobuses, centros comerciales, escuelas, jardines de niños. Cada vez gente común, simplemente vivían su vida. Llegaba una persona al jardín de niños, sacaba un rifle automático y empezaba a disparar a los niños. La intifada de los años 90 y 2000 se llevó más de 1000 vidas israelíes, no solo en atentados terroristas. Es el equivalente, ajustando por el tamaño del país, varios atentados del nivel del 11 de septiembre uno tras otro. Pero había otra táctica, aún más sofisticada. Los militantes, como Hamas y Hezbollah, colocaban sus posiciones de fuego, lanzadores de cohetes, almacenes de armas y puestos de mando. Deliberadamente, debajo de escuelas, hospitales, guarderías, mezquitas, no porque no hubiera otro lugar, sino porque era una estrategia consciente. El cálculo es simple hasta el cinismo. Si responde un proyectil, cae en una escuela. Y todo el mundo ve la imagen. Los militares israelíes bombardean a nuestros niños y a los niños árabes. Y aquí comienza una historia que hay que contar aparte. Paralelamente a los cohetes y los cinturones de los shahids, se libraba otra guerra, la guerra informativa.
El dinero petrolero de los monarcas árabes y del régimen iraní. Durante décadas financiaron cátedras universitarias en Occidente, organizaciones que se autodenominaban defensoras de los derechos humanos, proyectos mediáticos, programas educativos, todo con un solo objetivo: formar en la mente de los jóvenes occidentales una narrativa: Israel es el agresor. Árabes, palestinos y no palestinos son víctimas de la ocupación y el colonialismo israelí. Y no 70 años de intentos de destruir el único Estado judío en el planeta. Así es como funcionaba. Los militantes disparan contra ciudades israelíes desde un barrio residencial. Israel responde. Las cámaras están colocadas de antemano. Los periodistas ya saben a dónde mirar. Imagen de casas destruidas, niños llorando. Titular: Israel bombardea a la población civil. Contexto: ¿quién disparó primero? ¿De dónde? ¿Por qué? Nada de eso cabe ni en el titular ni en el artículo. Por alguna razón no cabe. Y se ha repetido cientos de veces durante décadas. Al final, un joven en Londres, Berlín o Los Ángeles termina con la absoluta y firme convicción: Israel es terrible. Los árabes sufren. Las encuestas sociológicas en universidades estadounidenses muestran que una parte significativa de los estudiantes de la generación Z sinceramente considera a Israel un Estado agresor que lleva a cabo limpiezas étnicas. La mayoría de esos mismos estudiantes no pueden decir qué es Hamás, qué está escrito en su estatuto, qué ocurrió el 7 de octubre en detalle, o por qué en Gaza no hay elecciones libres desde 2006. Y esto no es ignorancia accidental, es la realidad, es el resultado de un trabajo intencionado durante muchos años, financiado con dinero ajeno dirigido a su conciencia. Agreguen a esto el mecanismo de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que recibía financiamiento occidental y apoyaba el estatus de refugiado. No solo para las personas que abandonaron sus hogares en 1948, sino también para sus hijos, nietos y bisnietos en la tercera, cuarta y quinta generación. Y en ninguna parte del mundo se define así el estatus de refugiado. Es una regla única, creada especialmente para que el problema nunca se resuelva. Porque un problema sin resolver da motivo para continuar financiando, damas y caballeros, y para mantener la narrativa de un pueblo que sufre infinitamente, del cual se culpa a Israel, a los judíos. Mientras tanto, los propios palestinos en los países árabes, en Líbano, Siria, Kuwait, vivieron durante décadas en campos de refugiados sin derechos civiles, sin pasaportes. No porque Israel no se los diera, sino porque los gobiernos árabes deliberadamente no los integraron, manteniéndolos como un chantaje político. Usaron a las personas como peones. Culparon a Israel, se tiraron miles de millones. Por eso el 7 de octubre se convirtió en el momento que arrancó la máscara. Cuando el ataque fue documentado por los propios atacantes, cuando hubo videos de la toma de rehenes, de asesinatos de civiles, de celebraciones por golpizas, violaciones, mutilaciones, de arrojar niños a hornos, todo esto quedó disponible públicamente. Negar lo sucedido se volvió imposible. Las palabras del río al mar obtuvieron su definición visual. Su definición visual no es un eslogan político, es literalmente lo que hacen las personas cuando tienen la oportunidad. Y precisamente eso cambió lo que vino después. Hablemos de la muerte completamente inexplicable y misteriosa de uno de los líderes del cuerpo en Irán. Mensaje oficial iraní. El subrepresentante del líder supremo en el CGRI, Muhammad Akbari, la persona que supervisaba personalmente el cierre del estrecho de Hormuz y los ataques a barcos comerciales, murió en un accidente automovilístico en una carretera de la provincia de Kermán. Bueno, personalmente no creo mucho en eso. ¿Qué hacen los estados en guerra? Bueno, entre estas, o sea, entre las operaciones, sí pasan a operaciones encubiertas. Explosiones misteriosas, incendios misteriosos. Este patrón lo hemos visto muchas veces incluso antes del inicio de la guerra abierta. Y ahora muere precisamente la persona que personalmente fue responsable del golpe más doloroso a la economía mundial. El bloqueo de Hormuz. ¿Es esto una eliminación selectiva? Por ahora es solo una suposición. No es un hecho, es el equivalente a eliminar al comandante de la flota durante una guerra.
Es un golpe colosal para el régimen, que ya de por sí está al borde del colapso. ¿A quién consideran responsable? Por cierto, escríbanlo en los comentarios. Dentro de Irán, ahora mismo la situación es preocupante para el propio régimen. Durante varios días seguidos ha habido enfrentamientos armados entre los kurdos y las fuerzas del CGRI en la provincia de Kermanshah, con bajas entre el personal del cuerpo. Este no es un episodio aislado. Las grietas internas salen a la superficie en forma de enfrentamientos armados directos con las fuerzas de seguridad. La prueba más elocuente del pánico del régimen es lo que sucede alrededor de Teherán. Se han instalado puestos de control que intentan controlar la entrada y salida de la capital. Un gobierno que está seguro de tener el control del país normalmente no hace este tipo de cosas, ¿verdad? Este es el comportamiento de una autoridad que teme algo. ¿Qué? De su propia población. Y hacen bien en tener miedo. Bueno, hoy también hubo una declaración, o sea, dos realidades opuestas. Estados Unidos e Irán salieron con declaraciones sobre las negociaciones. Estas dos partes describen la misma situación de manera completamente opuesta. Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. No habrá negociaciones con la parte estadounidense en ningún nivel en los próximos días. Y la presencia de representantes estadounidenses en Qatar no está relacionada en absoluto con la delegación iraní. Bueno, nuestros representantes fueron allá, pero eso no es una reunión. Técnicamente no se llevó a cabo. Es una negativa pública y demostrativa al hecho mismo del diálogo. Paralelamente, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró: Irán bloqueará los barcos que, según su formulación, no paguen el arancel y no pasen por aguas iraníes. Bueno, o sea, un segundo. Ahí en realidad no son aguas iraníes. ¿Y luego qué arancel hay? Es una amenaza directa de continuar exactamente lo que la semana pasada obligó a Estados Unidos a realizar ataques aéreos nuevamente. Ataques aéreos, como que se me traba la lengua. Trump ese mismo día dijo: la reunión en Doha tal vez se lleve a cabo, puede que sea importante o puede que no lo sea. Y la guerra prácticamente está ganada por la vía militar. El objetivo es la desnuclearización de Irán. E Israel añadió una tercera dimensión a esta mezcla. El ministro de Defensa, Katz, declaró: las fuerzas de defensa de Israel están listas para una operación independiente y contra Irán en cualquier momento, sin participación estadounidense, con objetivos ya preparados. Ya sabemos exactamente por qué atacar, ya hemos establecido el objetivo. No existe ninguna ecuación en la que aceptemos que Irán ataque a Israel. Ellos intentan explicar que si se lanza algún misil, entonces responderán. Honestamente, si Israel ataca solo, Irán casi con toda seguridad responderá contra objetivos militares estadounidenses. A los ojos de Teherán, Israel está actuando solo, no sé, perdiendo a un socio. Es decir, un ataque independiente de Israel en la práctica arrastra a Estados Unidos al conflicto, incluso sin su participación formal. Al mismo tiempo, la parte estadounidense demuestra abiertamente su presencia. CENTCOM preparó el material. ¿Cuándo fue eso? Sí, ayer, sobre la visita del comandante al Líbano, en una línea aparte. Más de 50.000 militares estadounidenses están operando en toda la región. El día anterior, una foto muestra a la 82ª División Aerotransportada en ejercicios militares en Medio Oriente. Bueno, ¿es una coincidencia? No. Pues no. Es una señal. Le dice a Teherán: no nos hemos ido a ningún lado. Estamos listos de nuevo cuando sea. Ahora Irán cometió un error de cálculo. Un error así en las negociaciones. Y esto en realidad, por extraño que parezca, les voy a contar ahora, es un punto clave y hasta ahora subestimado de toda esta historia del lío que está ocurriendo ahora. La administración de Trump tenía una fecha interna. No estaba relacionada con Irán, sino con las elecciones estadounidenses, con la política interna. Entonces la fecha era aproximadamente a mediados de junio. Precisamente a partir de ese momento se planeaba enfocar todos los recursos políticos en la agenda interna. Trabajo sobre la inflación, preparación para las elecciones intermedias, publicación de materiales sobre las actividades del Partido Demócrata. El esquema es sencillo, ¿verdad? Cerrar rápidamente el tema iraní y liberar las manos para la campaña interna. Ese plazo ya pasó. Sin acuerdo.
Irán contaba con eso. Entonces la lógica era así. Mientras la administración necesite cerrar urgentemente el tema iraní, el tiempo juega a nuestro favor. Se puede alargar prácticamente hasta octubre. Aceptar, cancelar, volver a aceptar, presentar nuevas condiciones, negociando cada vez más concesiones. Porque mientras más se acerquen las elecciones, más dispuesto estará Washington a ceder. Pero ahí cometieron un error fundamental. Mientras no pasara la fecha límite de junio, el Partido Republicano esperaba que el tema iraní se resolviera rápidamente. Esto le daba a Teherán una verdadera palanca. En cuanto pasó la fecha límite sin un acuerdo, la situación dio un giro de 180 grados. Esa ventana temporal en la que se podía cambiar tranquilamente a la agenda interna ya no existe, físicamente. Y junto con esa ventana desapareció el incentivo para actuar, con cautela, para preservarlo. Se eligió la opción B. Irán estaba convencido de que al ganar tiempo ataba las manos de Trump. Pero parece que ocurrió lo contrario. Irán cruzó el punto de no retorno. El plan A terminó, cancelado, no funcionó, descartado, está en la basura. Y ahora, por el contrario, Estados Unidos tiene las manos libres. Ahora la conversación no es sobre cómo retrasar las cosas, cómo afectará a las elecciones. Esa era la lógica hasta el 15 de junio. Ahora la conversación es sobre que Washington puede lograr sus objetivos por otros medios, menos diplomáticos y más dolorosos para Teherán. Bueno, si de todas formas el horario más suave sigue siendo 40. Y ahora, para aquellos de ustedes que tienen una conexión personal con Israel, familiares, amigos, un apego de muchos años al país, hoy escuché al general de brigada Amir Avivi, un hombre que creó Itzitsev. Es un centro de análisis, y él ve la situación desde adentro, a un nivel que ni yo, ni ustedes, ni la mayoría de los comentaristas pueden alcanzar. Y lo que él dice es completamente opuesto a la sensación de desesperanza que muchos medios están imponiendo ahora. Quiero que escuchen esto. Aquí está la conversación con el general Avivi sobre lo que realmente está sucediendo. Trataré de contárselos, por así decirlo, lo más fiel posible al texto. Cuando se firmó el memorándum entre Estados Unidos e Irán, la primera reacción de muchos en Israel fue la sensación de que algo sucedió a sus espaldas y, como se dice, una puñalada por la espalda, ¿verdad? Que a Irán y al Líbano los metieron en un solo paquete y que todo está saliendo mal. Recuerdo que muchos de ustedes, quienes siguen mis análisis, también escribieron exactamente sobre eso en ese momento. El general Avivi lo dice directamente. Él mismo sintió algo parecido al principio, pero luego observó con atención y vio algo fundamentalmente diferente. Exactamente de lo que les hablé en ese momento. Por primera vez en la historia, el gobierno libanés declaró públicamente: queremos la normalización con Israel. Señores, esta es la primera vez en la historia, en la historia moderna, después de que se estableció el Estado de Israel. Por primera vez. Con un Israel íntegro, no dividido. O sea que... ¿lo reconocieron, más o menos? Quizá piensen que eso es algo obvio. Quien lo crea simplemente no sabe lo que ha pasado en estos 78 años. Israel y los judíos no son considerados personas. No tienen derecho a estar en la Tierra Santa. No tienen derecho a defenderse. No existen como Estado en la mente de los gobiernos vecinos. Y de repente... aquí está. Por primera vez se reconoce oficialmente el derecho de Israel a estar presente, y no solo en cualquier lugar, sino en el sur del Líbano. Hasta que todas las formaciones armadas sean desarmadas. Vaya. Se ha reconocido no solo el derecho a existir, sino también el derecho a la autodefensa. Se ha reconocido el derecho a la autodefensa activa, a prevenir un ataque. Ni siquiera los europeos, disculpen, hacen eso. Criaturas viles. Que hablan mucho pero tienen miedo de escribir algo. Dependen completamente de sus proveedores de petróleo y gas. Y según la evaluación de Avivi, este es un resultado histórico, sin precedentes. Estoy completamente de acuerdo con él. Lo mismo en Gaza. El acuerdo incluye el reconocimiento internacional de que Hamás debe ser desmantelado y que Israel tiene derecho a mantener sus posiciones hasta la decisión del Consejo sobre este proceso.
Y el acuerdo marco de hecho legitima la presencia israelí a largo plazo en la zona de amortiguamiento, porque todos entienden que el desarme completo de Hezbollah puede tomar años, o incluso puede que nunca suceda. La situación de Hezbollah ahora, según palabras de Obibi, es extremadamente mala. Irán prácticamente no es capaz de suministrarle nada. Esta semana, las unidades de ingeniería de las Fuerzas de Defensa de Israel volaron un enorme túnel en el sur del Líbano. 200 metros de largo, 25 metros de profundidad, 20 metros bajo tierra. Sí, una base subterránea para almacenar y lanzar drones contra Israel. Es un trabajo de muchos años. Eso es. Y ahora Israel se dedica a buscar túneles, investigar, revisar, desactivar y prepararlos para su demolición. No. Cuando apareció el memorándum entre Estados Unidos e Irán, desde el punto de vista de Israel se pasaron por alto detalles importantes. Misiles, organizaciones terroristas dirigidas por Irán, y entonces apareció el acuerdo de Manama. Estados Unidos, desde el lado del Golfo Pérsico, del 25 de junio, y el general Obibi dice, este es un documento de importancia crítica que vuelve a poner sobre la mesa todo lo que el memorando dejó intencionalmente fuera. Misiles, drones, apoyo a los proxies, potencial nuclear y las demandas de compensación de Irán a los países del Golfo por los daños concretos causados. La conversación ya no trata solo sobre el programa nuclear, sino sobre el panorama completo de eliminar la amenaza iraní. En Israel respiraron aliviados. Señores, un momento más. Ahora voy a hacer una pausa breve sobre Obibi, porque él es militar, no político. Yo, después de todo, soy, por así decirlo, un analista político. Les diré que el hecho de que ahora Israel y los países del Golfo Pérsico tengan los mismos objetivos, incluso si no coinciden con los de Estados Unidos, pero tienen los mismos objetivos, los acerca más entre sí. Ni siquiera pueden imaginar lo importante que es esto para Israel. Y él mismo, sobre Irán mismo, Obibi habló sin rodeos lo siguiente. El régimen ha perdido casi todo lo que construyó en 47 años. El ejército está derrotado. El personal de misiles ha sido destruido en un 90%. La economía se está desmoronando. La inflación está cerca del 70%. ¿Se imaginan lo que es una inflación del 70%? Yo, por ejemplo, viví con esa inflación en Israel. Sí. Vas al trabajo en la mañana o a hacer algún trámite, ves que algo cuesta 10. Cuando regresas a casa esa misma tarde ya cuesta 12. Te quedas atónito por eso. Entonces, el liderazgo ha sido, de hecho, neutralizado. Lo que les queda es la capacidad de proyectar fuerza en las calles dentro del país y organizar provocaciones en el estrecho de Hormuz. Eso es catastróficamente poco comparado con lo que tenían antes. Al mismo tiempo, Israel ya tiene un registro completo de objetivos que puede atacar de manera rápida y decisiva, y con un gran efecto. Técnica y operativamente, Israel está completamente preparado. La cuestión depende exclusivamente de la decisión y la coordinación con la parte estadounidense. El principal desafío ahora es no permitir que Irán prolongue las negociaciones durante meses. De 6 días, no de 60 días, no 60, claro, días. La ventana del memorándum fue elegida por una razón específica. Estoy citando a Viva. Es exactamente el tiempo que se necesita para sacar los barcos atascados en el estrecho de Hormuz. En cuanto eso suceda, la presión sobre la flexibilidad negociadora de la parte estadounidense disminuirá. Y entonces hay que exigirle a Irán con la máxima firmeza pasos reales, inspecciones, desarme. El cese del enriquecimiento de uranio. Teherán no lo hará voluntariamente, lo dice Vive y lo digo yo. Eso significa que la presión debe aumentar, no disminuir. Sobre Gaza, el trabajo no está terminado. Las fuerzas de defensa de Israel eliminan diariamente a los participantes del ataque del 7 de octubre de manera sistemática. Metódicamente. El objetivo está claro. Cada persona que entró a Israel ese día será encontrada, pero después de que la encuentran, ya sabes lo que les pasa. Paralelamente, Hamas está intentando restablecer la producción de cohetes en este momento. Eso también hay que seguir deteniéndolo. Y Vive lo dice directamente. La prioridad ahora es Líbano. Terminar la limpieza en el norte, estabilizar la línea y, si es necesario, redirigir las fuerzas hacia el sur. El objetivo de Irán fue y sigue siendo el mismo:
crear armas nucleares y luego, según sus propias palabras, primero destruir al pequeño Satán, Israel, y después al grande Estados Unidos. Y después expandir el régimen islamista donde aún no está establecido. Bueno, por todo el mundo, así se llama, ¿no? Por nuestro planeta. Si encuentran otro planeta, también lo intentarán ahí. Esto no es una interpretación, es lo que los propios líderes del régimen dicen abiertamente, día tras día, todos los días. Por eso la cuestión sobre el destino de este régimen no es regional. Es una cuestión del orden global. Y Vive dice que este es un momento histórico y no se puede dejar pasar. Israel no lo va a dejar pasar. Él no comparte los detalles, la seguridad operativa no lo permite, pero dice que es suficiente. El trabajo está en marcha, la planificación está en marcha. La presión sobre el régimen aumenta por varios frentes al mismo tiempo. Y cuando alcance un punto crítico, de nuevo, Vive no dice cuál es ese punto. Todo sucederá rápido. Entonces, señores, 2000 años de dispersión, 6 millones de muertos, un estado que nació bajo el fuego, y desde el primer día, 78 años, explosiones en los autobuses, misiles desde las escuelas, una guerra informativa financiada con dinero del petróleo que convenció a la juventud occidental de cosas que nunca sucedieron. Parecía que las tragedias no tenían fin. Pero si lo vemos, si lo analizamos con claridad hoy en día, entonces, los países del Golfo Pérsico quieren interactuar con Israel. Y militares, y luego petroleros, y después también tecnológicos. Irán perdió su ejército. 90 misiles. El liderazgo anterior y la estabilidad económica. Y hoy, tal vez, se ha convertido en otro comandante clave de la minoría. Menos. Una nimiedad es agradable. Por primera vez en la historia, Líbano reconoce oficialmente el derecho de Israel a estar presente y a la autodefensa activa. Los países del Golfo Pérsico exigen públicamente el desarme total. ¿Y a quién necesitan para que los proteja? No pueden defenderse por sí mismos, o Estados Unidos, que está lejos, o Israel, que está cerca. Quieren que Estados Unidos ayude a destruir los misiles y a los grupos proxy. Y después, cooperación con Israel. Hezbolá, sin el suministro iraní, se debilita cada semana. Y el intento de Teherán de aprovechar el ciclo electoral estadounidense, pues sí, resultó exactamente al revés. La historia le dio libertad de acción a Washington, no lo ató de manos. La historia, damas y caballeros, no avanza en línea recta, pero se mueve, y hoy se mueve en la dirección correcta. Por primera vez en décadas, Israel tiene tanto el potencial militar como el espacio político y el momento histórico. Un momento histórico asombroso, tuvimos suerte con Trump. Con la situación con Arabia Saudita, que allí está al mando una persona más o menos normal, no sé qué tan normal es, pero más o menos parece normal, sí. Todos los demás muchachos educados en Occidente que están ahí en la dirigencia, sí, ellos son ideólogos. Bueno, ellos, claro, por así decirlo, ahí juegan a todo tipo de juegos, ahí beben, pero solo cuando nadie los ve. Así que ahora se ha dado una situación sorprendente, a pesar de la sensación de que, Dios mío, todo es terrible. Aquí se necesita determinación para no quedarse a mitad de camino. Con esto terminamos por hoy, porque, bueno, creo que ya he tomado mucho de su tiempo, espero que no demasiado, espero que les haya parecido interesante. Ah, sí, por favor, suscríbanse al canal aquí mismo en Telegram, porque ahí, bueno, hay algunas cosas cortas, mensajes, cuando no hay tiempo ni posibilidades. Y antes de que empezara a hacer estos videos largos, normalmente ahí comparto todo tipo de mis ideas. Mis ideas, Leon Weinstein, US, en Telegram. Ahí hay reacciones diarias cortas a los eventos y enlaces a nuevos videos. Eso es. Nos vemos pronto en nuevos análisis.